Bien, pues buena tarde a todos los que ya se conectaron. Veo que son 50 asistentes. Mi nombre es José Luis Luján Paulín. Yo me encuentro en el Centro de Atención Nutricional de Pachuca. Como algunos de ustedes saben, pues hay distintos puntos en la República donde se cuenta con estos consultorios por parte de Fresenius Kabi y pues la idea es ofrecer el servicio asistencial en cuanto a la consulta para el manejo de la enfermedad renal crónica. El día de hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades de las terapias alternativas para el manejo de la insuficiencia renal crónica. Ujú. Hay distintas modalidades de terapias. Las más comunes que nosotros escuchamos en la práctica clínica es desde homeopatía, acupuntura, jugoterapia, el manejo o la terapia con células madre. Ujú. Y también lo que tiene que ver con el uso de herbolaria, puntualmente a base de infusiones o tés que en ocasiones les pueden recomendar algún conocido o en algún otro lugar fuera de la terapia convencional con su médico tratante. Si tienen alguna duda, con gusto me la pueden compartir, ya sea en el chat o si es que pueden activar su audio sin problema, pueden participar. Bien, pues todos sabemos que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad que va limitando pues el organismo del paciente. Ujú. También va teniendo pues complicaciones en cuanto al cuidado de nuestros pacientes. El cuidador o el familiar muchas veces pues también llega a desarrollar ciertas alteraciones en cuanto a su estado de salud y en ocasiones pues hay la búsqueda de medicina alternativa con la intención de mejorar la salud de nuestro paciente. Aquí yo les indico cuáles son las principales razones por las cuales se buscan estas opciones de tratamiento. Uno de ellos, y esto se ha estudiado, pues, no es cualquier cosa que salga de alguna fuente no real. Ujú. Los principios básicos de esas modalidades, es decir, de esas terapias alternativas o medicina alternativa, en ocasiones pueden ser más congruentes con los valores y la filosofía de la persona o de los familiares que la medicina convencional. Ujú. Es decir, en la práctica clínica muchas ocasiones vemos que los pacientes al notar que no hay una empatía por personal de la salud, pues intenta buscar este tipo de alternativas, ¿no? El tratar de entender al paciente, el escucharlo, el saber que está pasando por un proceso de pérdida de la salud, pues es difícil para ellos. Esos tratamientos pueden ofrecer una esperanza que no proporciona la terapia convencional. En ocasiones, algunos de los pacientes pues pueden percibir que no hay una mejoría en el estado general de salud, en su enfermedad, tal vez en el control de la diabetes, en el control de la presión arterial, que el daño renal pues no mejora con el tratamiento y sigue avanzando. Entonces, es una forma de buscar pues, como lo dice el texto, una esperanza para tratar de estar mejor. A pesar de su popularidad creciente, el uso de la medicina alternativa representa
una variedad de dilemas en la práctica profesional. Quizás algunos de ustedes, cuando asisten con su médico tratante, ya sea el nefrólogo o el médico internista o van con la nutrióloga, y pues les van a poner limitaciones en cuanto al uso de cierto tipo de hierbas, en cuanto al uso de cosas que no se tiene con certeza si pueden tener un impacto benéfico en su salud. Y por el contrario, puede haber personal o profesionales de la salud que se los recomienden porque ya lo han utilizado en su práctica. ¿Qué se requiere en el ámbito profesional? Es decir, ¿qué es lo que nosotros también como personal de salud necesitamos para tratar de abordar mejor este tipo de temas? Para continuar proporcionando una atención de calidad necesitamos un conocimiento básico de las terapias y habilidades de comunicación que estimulen a los pacientes a hablar sobre esas terapias para poder ofrecer una guía apropiada. En la consulta no es tan común que los pacientes externen si están llevando a cabo una terapia alternativa a lo que es la medicina convencional. A pesar del amplio uso, los pacientes tienden a no revelarlo, ¿sí? Aunque un estimado de 15 millones de personas tomaron hierbas junto con la medicina prescrita, esto fue en 1997, el 78% reportó que no compartió esta información con su médico, ¿sí? Entonces, tampoco están tan abiertos a externarnos aquellas terapias que puedan estar llevando a cabo. Las definiciones de la medicina alternativa o medicina complementaria, ¿sí? Implica que será utilizada una terapia convencional o no convencional, pero no juntas, solo una de ellas. Ajá. La medicina complementaria denota utilizar técnicas no convencionales con convencionales. Las terapias de uso holístico es un término que sugiere la conexión entre la mente, cuerpo y espíritu para sanar y prevenir, ¿sí? Y la medicina integral implica que los médicos emplearán los mejores métodos de un amplio rango para sanar los sistemas. Lo mejor implica una decisión basada en la evidencia que es congruente cultural y filosóficamente con el sanador y con el paciente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? La medicina integral, pues está ahora conocida como un tratamiento multidisciplinario en donde ustedes, como pacientes o familiares que acuden con el paciente, ven al nefrólogo, ven al cardiólogo, ven al nutriólogo, quizás el psicólogo, y todo esto es pues multidisciplinario de personal de la salud. Eh, en el Hospital Universitario de Nuevo León, en 2005, se hizo un estudio en cuanto al uso de productos para la salud. Aquí yo les muestro algunos de los resultados. En las barras vienen, por ejemplo, en la franja o la barra color marrón, es el uso de multivitamínicos. La barra color morado es el uso de productos herbolarios, que si ustedes lo perciben, pues es el que mayor porcentaje de uso tuvo en este tipo, en los pacientes del hospital universitario. Y productos comerciales es en la barra color crema, y productos de origen animal que tiene un porcentaje muy bajo. Ujú. Entonces, se observa una diferencia de más del 40% entre el uso de productos herbolarios y los productos comerciales. Los productos comerciales, pues ahí entran tratamientos naturistas. Ujú. Las indicaciones de uso
en este estudio del Hospital Universitario de Nuevo León, pues bueno, fue de acuerdo a cuál era el enfoque de usar este tipo de terapias en cuanto a nuestro organismo. Ujú. La mayor parte del porcentaje, corresponde a un 58.4, se utilizaron esas terapias alternativas, que sería la herbolaria, para cuestiones del sistema digestivo, sistema respiratorio, músculo esquelético, sistema nervioso, sistema genitourinario, mantener una buena salud, para combatir lo que es el cansancio o fatiga crónica y desintoxicación. La mayor parte del uso de este tipo de terapias se enfocó en cuestiones del aparato digestivo, ¿sí? ¿Y qué sucede con esa información que debería de conocer el médico tratante? Ujú. Em, el 85% no lo informa o no lo informó a su médico tratante, ¿sí? Solamente el 14.1, perdón. Entre las razones dadas para no informar eh, dentro de la entrevista clínica o la historia clínica, una es que el médico no preguntó, de manera intencionada, sobre el uso o la práctica de medicina alternativa en un 57% de las consultas o de los casos. Otras respuestas que dieron es que pensaban o pensaron que el médico pues no estaría de acuerdo, ujú, que probablemente le diría que lo suspendiera, y muchos de ellos por vergüenza a comentar que tenían alguna terapia alternativa. Ujú. Y otra porque no tenía confianza con el médico, y un 23% porque no lo consideró importante mencionarlo. Hay 5 grupos de terapias alternativas, ¿sí? Uno es los sistemas médicos alternativos, intervenciones mente y cuerpo, terapias basadas en la biología, métodos basados en la manipulación del cuerpo y terapias de energía. Ujú. Los sistemas médicos alternativos, uno de ellos es la acupuntura. Es una técnica de medicina tradicional china, se basa en la inserción y manipulación de agujas finas en determinados puntos de la superficie cutánea o de la piel como tal, con el objetivo de restaurar la salud y y el bienestar, ¿sí? Está muy bien fundamentada y tiene uso a nivel mundial. Sin embargo, los trastornos para los cuales se utiliza esta terapia no tienen nada que ver con la cuestión del daño renal, ¿sí? Nosotros sí hemos tenido pacientes que acuden a este tipo de terapias, pero el enfoque es completamente diferente. No hay algo que nos refiera que realmente influyó un tratamiento de acupuntura para que la función renal mejorara. ¿Ah? Los trastornos en los cuales ha tenido un impacto positivo son en trastornos locomotores como artritis reumatoide, neuralgia intercostal, traumatismo torácico y dolor lumbar. Respiratorios, cuando hay resfriado, sinusitis frontal, bronquitis crónica. En cuanto al sistema cardiovascular, agotamiento de la enfermedad coronaria, hipertensión o hipotensión. Y gastrointestinales, como puede ser gastritis, úlceras gástricas y duodenales, diarrea, colitis, estreñimiento. Ujú. Pero ninguno de ellos eh, no está indicado, o que les digan que con la acupuntura van a disminuir el potasio, van a disminuir el fósforo, va a disminuir la urea o va a disminuir la creatinina. Es completamente otro enfoque. Sí hemos tenido reportes de pacientes que nos mencionan un bienestar
general de su salud, pero no está enfocado a la cuestión de la mejoría de la función renal. Alteraciones también y enfermedades mentales como depresión, trastornos del sueño, adicciones como tabaquismo, alcoholismo, drogas, trastornos neurológicos como migraña, hemiparesia, paresia facial, epilepsia, y en trastornos ginecológicos como dismenorrea, dolor causado por tumores ginecológicos. La homeopatía también es otra terapia alternativa. Fue concebida por Samuel a finales el siglo XVIII. El sistema médico es en el uso de cantidades diminutas de sustancias que en grandes dosis producirían síntomas parecidos a los de la enfermedad que está siendo tratada. Ajá. Su filosofía es curar enfermedades con el mismo mal que las produce. Algunos de los trastornos para los cuales se acude a la homeopatía pueden ser trastornos gastrointestinales, ginecológicos, anemia y trastornos respiratorios, ¿sí? Nuevamente, la homeopatía no menciona que sea de utilidad para los pacientes crónicos de larga evolución, ya sean hipertensos, diabéticos y en este caso, pues con daño renal. Las intervenciones o alternativas mente-cuerpo son un cúmulo de técnicas diseñadas para mejorar la conexión mente-cuerpo y sobre todo la capacidad de la mente a actuar sobre ciertos síntomas, ¿sí? Eh, es una parte vital el hecho de que tengamos salud mental, ¿sí? Que tengamos pacientes que no estén en un proceso de depresión o que si lo están, se tengan que tratar, ¿sí? Para que esto no intervenga en que quizás dejen su tratamiento farmacológico o que quizás tengan alteraciones por su estado anímico en el control de la alimentación. Sabemos que un paciente que se encuentra irascible o con depresión o que se encuentra irritable, pues regularmente las alteraciones en la alimentación tienen que ver con que o dejan de comer o comen lo que quieren sin llevar a cabo las indicaciones dietéticas. Entonces, esta parte es importante. Dentro de esas terapias que se utilizan y que sí son comunes encontrarlas, es más común ver a pacientes que acuden a grupos de autoayuda, que se ejercitan con lo que es el yoga. Aquí les pongo, la palabra yoga viene del sánscrito yu, que significa fusionar o unir. El yoga se originó en la India, consiste en un conjunto de disciplinas físico-mentales que se encuentran destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto, ¿sí? La práctica regular del yoga rápidamente mejora la flexibilidad muscular, el tono muscular y el estado físico general. Entonces, sí pueden tener un impacto positivo, pero esto es a nivel del estado general, que siempre la actividad física buscamos que los pacientes la realicen a medida de sus posibilidades en cuanto a los movimientos o la capacidad de resistencia o de estiramiento de sus piernas, de sus brazos, sus manos, estiramiento de hombros, de cuello, de cabeza. Y esto pues evidentemente va a tener una mejoría a nivel muscular, pero no enfocado a la mejoría del daño renal. El otro es el Tai Chi, que es una tradicional, es un arte marcial chino que combina una profunda respiración del diafragma. El diafragma es un músculo que tenemos a nivel abdominal que nos ayuda a la respiración. Y la combinación de esta respiración profunda y la relajación con varias posturas fundamentales que se continúan unas con otras con movimientos lentos, delicados y suaves.
Todo ello produce en la persona que lo realiza múltiples beneficios, tanto a nivel físico como psicológico. Entonces, acudir a grupos de autoayuda donde realicen este tipo de, de medicina alternativa o medicinas complementarias, pues bueno, vamos a tener a pacientes que puedan despejarse en cierto momento, tener un tiempo libre para ellos y que no estén recordando constantemente pues todas las indicaciones o todas las presiones que tiene por el tratamiento médico que está llevando a cabo. Ujú. En la práctica regular de esta actividad como Tai Chi tiene efectos positivos sobre la salud física y psíquica, sobre todo en el sistema circulatorio, el sistema inmunitario, la percepción del dolor, el equilibrio y en general sobre el control corporal, la movilidad y la fuerza. Entonces, tanto yoga como tai chi, pues va a tener un beneficio para la tonicidad muscular. Esto ya se toma como una, pues, actividad física donde el paciente va a convivir con distintas personas, quizás sus mismas características en cuanto al daño renal, y eso pues le va a ayudar a estar anímicamente en mejores condiciones. En México, ¿qué existe? ¿Sí? Si bien tenemos, no son terapias que se manejen comúnmente dentro del aspecto clínico, pero finalmente son ceremonias o rituales como es el temazcal, que es un ritual prehispánico. Aquí lo quise mencionar porque en definitiva no va a estar indicado para ningún paciente que se encuentre con insuficiencia renal crónica, ¿sí? El término temazcal proviene del náhuatl, que es temazcalis, que significa la casa donde se suda. Puede curar el cuerpo y es el representante del vientre materno. Ese es el concepto pues, prehispánico, regresando a la madre tierra y purificándose desde adentro. En las culturas antiguas, como teotihuacana, tolteca, mexica y maya, lo usaban regularmente para limpiarse y promover el trabajo de las parteras. Esta tradición milenaria es un método de procesamiento de los elementos que producen la vida. Ujú. Si alguien de ustedes conoce cómo es que se desarrolla una ceremonia de temazcal, tiene 4 etapas. Una que es la del viento, agua, tierra y fuego. Ajá. Eh, el temazcal, bueno, es una bóveda subterránea a modo de iglú, como el que ven en la imagen inferior. El espacio interno está sellado por aire y luz exterior. La ceremonia comienza con el paño de la copa para identificar la intención y permiso a las 4 áreas principales, que sería tierra, viento, agua y fuego. Ujú. Una vez adentro se colocan las rocas volcánicas que se calentaron previamente por el fuego, junto con las plantas medicinales en medio de este iglú o temazcal, y para finalizar se agrega agua para llenar la cámara de vapor. Algunos de los beneficios del temazcal serían relajar su sistema nervioso, calentar todo el cuerpo, inclusive hasta los huesos, y liberan tus vías respiratorias. Ujú. Ese es los beneficios del temazcal. Sin embargo, en un paciente renal nunca va a estar recomendado. Son pacientes que en muchas ocasiones pueden cursar con deshidratación, pueden tener una baja importante de la presión arterial y pues este tipo de ceremonias pues no es lo ideal para los pacientes. Algunas otras terapias, quizás ya las hayan escuchado con anterioridad. Una de ellas es la ozonoterapia, que es la aplicación de ozono médico mediante mínimas punciones o aplicación directa con fines terapéuticos para mejorar el funcionamiento de órganos y tejidos, tratando múltiples enfermedades.
Una de ellas, donde se ha destacado la aplicación de la ozonoterapia, es en el pie diabético. ¿Qué es el ozono? El ozono es un gas inestable que está formado por 3 átomos de oxígeno. El ozono médico es una mezcla de un 5% como máximo de ozono y un 95% de oxígeno. Fue usado por primera vez en medicina durante la Primera Guerra Mundial para la limpieza y desinfección de las heridas. De ahí que tenga, pues, obviamente un uso importante en el pie diabético. Al final de cuentas, pues es una herida o es una situación patológica que pues va a generar infección. ¿Qué propiedades tiene el ozono? Tiene propiedades antisépticas, es uno de los más potentes germinicidas, actuando frente a hongos, bacterias y virus. Tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, modulando y estimulando al sistema inmunológico. Además, mejora la circulación periférica y la oxigenación de los tejidos debido a que favorece la cesión de oxígeno por parte de la hemoglobina. ¿Para qué se utiliza? Resulta útil en un amplio número de patologías, tanto de forma aislada como en tratamientos combinados con la aplicación de ozonoterapia y revascularización, es decir, el restablecimiento de flujo sanguíneo en el tratamiento del pie diabético, ¿sí? No hay nada que indique que la ozonoterapia puede ser de gran utilidad para los pacientes renales, ¿sí? ¿Dónde se puede aplicar? Pues bueno, en retardos de la cicatrización, lesiones postraumáticas, heridas postquirúrgicas, úlceras por trastornos circulatorios, úlceras venosas, úlceras arteriales o úlceras por presión, también llamadas úlceras de decúbito. Ujú. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, algo que nos quieran compartir, pueden escribirlo en el chat. Y también se utiliza en la fibromialgia reumática. Ujú. ¿Cómo es que se aplica la ozonoterapia? Consiste en inyectar mediante la infiltración pequeñas cantidades de la mezcla ozono-oxígeno directamente en la zona a tratar. Pueden ser inyecciones subcutáneas, es decir, debajo de la piel, intramusculares o intraarticulares. Muchas gracias, Rocío. Cualquier comentario lo pueden externar, para también hacer un poquito más práctico esto y que haya dudas o alguna experiencia que hayan tenido ustedes. Otra alternativa que considero importante mencionar y sobre todo por el costo que tiene y que en lo personal yo sí he tenido pacientes que acuden a este tipo de terapia. Sin embargo, en el tiempo que yo llevo de estar inmerso en el tratamiento nutricional de pacientes con insuficiencia renal, no he visto a ni uno solo de los pacientes que tenga una mejoría en cuanto a su función renal. Y tiene que ver este tratamiento alternativo con las células madre. Primero que todo, pues es mencionarles qué son para que pueda haber algún entendimiento y sobre todo que tengamos que informarnos adecuadamente de si realmente están siendo células madre lo que en algunas ocasiones los pacientes llegan a a tener como tratamiento. Las células madre o células troncales son células que se encuentran en todos los organismos pluricelulares. Sus características de vital importancia es que pueden dividirse y renovarse a sí mismas durante mucho tiempo. No son especializadas, por lo que no pueden cumplir con funciones específicas en el cuerpo. Tienen el potencial de convertirse en células especializadas como células musculares, células de la sangre y las células del cerebro. Es decir, esa célula madre
puede tener esa utilidad en ciertas situaciones. Y pues bueno, cuando ustedes acuden a una terapia de células madre, pues lo más común es que les digan que se va a regenerar el riñón, ¿sí? Y pues bueno, eso evidentemente a cualquier familiar o a cualquier paciente, pues le va a surgir el interés por probar la terapia. Ujú. Lo que las células madre pueden hacer hoy abre las puertas para mucho más en el mañana. Los trasplantes de células madre del cordón umbilical ya han cambiado y salvado miles de vidas en todo el mundo. La ciencia está desarrollando otros usos milagrosos de estas preciadas células, lo que potencialmente impactará a un incontable número de vidas en el futuro, ¿sí? ¿Dónde son de mayor utilidad y dónde han tenido un impacto positivo? Es en cierto tipo de leucemias, o es un tipo de cáncer, mielodisplasia, linfoma de Hodgkin, trastornos hereditarios de los glóbulos rojos, trastornos mieloproliferativos, mielofibrosis aguda, metaplasia mieloide agnogénica o mielofibrosis, policitemia y trombocitopenia esencial. Es decir, todo está enfocado a enfermedades inmunológicas. No hay una evidencia contundente de que las células madre regeneren el riñón que ya está afectado. Ujú. ¿Cuáles son los métodos de obtención de las células madre? Eh, a través de embriones crioconservados. La criopreservación o crioconservación es un método que utiliza nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados centígrados, para detener todas las funciones celulares y así poderlas conservar durante años. Estos embriones son procedentes de los tratamientos de reproducción humana asistida, que cuando se fecundan más de los necesarios pueden ser donados por los pacientes que se someten a este tipo de tratamientos. Estos embriones criopreservados en fase de blastocito pueden conservarse durante 5 años según la reglamentación de la reproducción humana asistida. Las células madre del cordón umbilical se pueden aislar una población de células madre multipotentes que poseen características embrionarias. Estas células madre adultas pueden diferenciarse en células de la sangre, células del sistema inmunológico. Muy puntualmente menciona solamente en cuestiones de patologías inmunológicas. ¿Cuáles serían las ventajas? Se puede almacenar durante 15 años aproximadamente, pueden convertirse en cualquier tipo de célula, tienen un mayor grado de aceptación en familiares que las células de la médula, no tienen virus, se obtienen de manera sencilla sin provocar dilemas éticos y el número de células obtenidas es mayor que el de las extraídas de la médula. ¿Cuáles son las controversias con la terapia de células madre? Pues que implican el uso de embriones humanos y de tejido cadavérico fetal. Conlleva un cuidadoso examen de las cuestiones éticas relacionadas con el progreso de la investigación biomédica. De acuerdo con muchas culturas o sistemas éticos, la vida humana comienza desde la fecundación. Según sus argumentos, cualquier medida intencional para detener el desarrollo después de la concepción, es decir, después de la fecundación, se considera como la destrucción de una vida humana, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo que ustedes se dejen llevar cuando encuentran quizás en internet tratamientos a base de células madre. Por estas cuestiones no es tan sencillo obtenerlas por estas situaciones éticas. Y pues bueno, ¿qué sucede en México? ¿No? Que sabemos que hay muchas situaciones
que no son las ideales para nuestra salud, ¿sí? Aquí como este ejemplo se los pongo, alimentos industrializados, interviene ciertas instituciones que no recomiendan que estén en el mercado, pero finalmente siempre las vemos en la tiendita o en el Oxxo, donde sea, ¿no? Este es un reportaje o una información que yo encontré. Ustedes lo pueden buscar. Es del CONACYT, donde mencionan toda esta parte de lo que son las células madre entre la estafa y la ciencia. Ujú. Para que ustedes puedan tener más información al respecto, ¿sí? Solamente quiero subrayar para que no tengamos que leer todo. Ajá. Eh, Cuestiones importantes para tomar en cuenta si ustedes deciden o conocen pacientes o familiares, no necesariamente que sean personas con insuficiencia renal, pero que quieran acudir a este tipo de terapias. Ujú. Las clínicas que ofrecen tratamientos con células madre de animales, por ejemplo, de oveja, eh, el introducir células animales vivas o no al cuerpo humano puede generar una reacción alérgica tan fuerte que lleve a la muerte, ¿sí? Entonces, el tratamiento de células madre tienen que provenir de esta etapa de lo que es el embrión. Si son células madre de animales, pues deben de tener cuidado por estas situaciones. Lo mejor que podría pasar es que les inyecten agua estéril porque hay que ponerse a pensar realmente de dónde vienen esas células troncales y si es que en verdad son células troncales. Ujú. Contradicciones oficiales, ¿sí? Esto es ya aquí en México, se los voy a leer textual. En total, la COFEPRIS ha aplicado suspensiones temporales a 8 clínicas que ofrecían trasplantes con células madre. En el comunicado que lanzó en 2015 para anunciar que suspendía el área de terapias celulares del Centro Biotecnológico de Terapias Avanzadas, ¿sí? Entonces ya ha intervenido la, pues, la, la COFEPRIS para suspender este tipo de terapias. Sin embargo, por otro lado, en el recuadro que ustedes ven abajo, la COFEPRIS alerta que los tratamientos con células troncales todavía no cuentan con evidencia científica suficiente para ser aprobados, pero por otro lado otorga licencias para establecimientos de medicina regenerativa que puedan ofrecer y cobrar por estos tratamientos. Entonces, pues es ambiguo lo que sucede con este tipo de terapias. Eh, doc- Rocío pregunta, por favor, comente qué opina de la inmersión en aguas termales por parte del paciente. Ok, pues no tengo mucho conocimiento en esta área, Rocío. Sin embargo, considero que sería una situación similar al temazcal. Las aguas termales, pues, son con una temperatura elevada. Sabemos que muchos de los pacientes renales son diabéticos de larga evolución, que pueden tener lesiones a nivel dermatológico, pueden tener quemaduras, pueden deshidratarse. Entonces, creo que si deciden alguna de estas opciones, ya sea temazcal como una ceremonia espiritual o la cuestión de la inmersión en aguas termales, tiene que ser bajo vigilancia de, de una persona. ¿Y qué otras terapias conocemos? Lo que comúnmente escuchamos, lo que nos dice el vecino, lo que nos dice el conocido. Si ustedes buscan en internet, hay infinidad de marcas de productos, ¿sí? Tal vez las que más escuchamos en el día a día es Herbalife, OmniLife,
Natursocian, Body Logic, que es de Laboratorios PISA, Inmunocal Platinum, USANA. Son algunas de los suplementos que nosotros hemos tenido en la práctica clínica, que los pacientes nos externan qué es lo que hacen. En general, cualquiera de estos, si ustedes saben que los riñones tienen un papel como filtro y que sus filtros ya no tienen la capacidad del 100%, todo lo que consumimos, ya sea alimentos sólidos o bebidas, bebidas ya como jugos, jugos industrializados, jugos naturales, este tipo de suplementos contienen sustancias que los riñones no pueden filtrar de la mejor manera. Entonces, pues lo ideal es no sobrecargar el trabajo de la capacidad de los riñones, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con este tipo de suplementación que puedan llegar a tener. Solamente aquí por mencionarles algunas, son muchísimas marcas que hay, o sea, yo creo que como les mencionaba, las que más conocemos es Herbalife, OmniLife, pero aquí miren, son 65 marcas que encontré en internet, son desde suplementos para salud en general, suplementos deportivos, que pues bueno, hay que tener mucha precaución con este tipo de suplementación. Y finalmente, ¿qué es lo que me dice mi vecino? ¿Qué cosas son las que también nos mencionan aquí en la consulta nutricional o con el médico? Todo tipo de hierbas que no conozcan, que realmente tienen un efecto digestivo, porque eso también hay que reconocer. Hay algunas hierbas o algunos tés que pueden tener efectos carminativos, que pueden tener efectos para disminuir la inflamación estomacal o para la expulsión de gases, como es la manzanilla, la hierbabuena, el té de cedrón, pero todo este tipo de productos que son comerciales, yo he escuchado lo del té de cuachalalate, el chupapanza, rompepiedras, este otro que dice beneficios del té de hierbamor. Entonces, es muy importante que tengan esa precaución para el uso de este tipo de tratamientos. Eh, Pueden interferir con los medicamentos que están tomando, pueden interactuar, pueden quizás potencializar el efecto del antihipertensivo o disminuir el efecto del hipoglucemiante. Es decir, no hay un conocimiento preciso de qué es lo que puede suceder con este tipo de tratamientos alternativos. Bueno, em, hay, hay ciertos laboratorios, ajá, o actualmente hemos visto que hay mucha suplementación en los pacientes renales. Hay una gama de productos que se están elaborando, desarrollando. Ujú. El Emprot tengo entendido que es un suplemento que se utiliza para los pacientes que ya se encuentran en terapia de diálisis o hemodiálisis. Entonces, pues todo debe estar indicado bajo la prescripción de su médico tratante o el nutriólogo o nutrióloga con el que asistan, y si es que lo requieren. Ujú. Em, No sé si alguien más tenga alguna duda, algún otro comentario. Esto igual lo saqué el día de hoy. Así se llama, compuesto renal, y está en Mercado Libre. Aquí ustedes pueden ver algunos de los comentarios o preguntas. Ajá. Aquí, por ejemplo, alguien menciona, ¿qué tal? Ya me han sacado 2 piedras por medio de operación y me acaban de decir que tengo 2 piedras más. Pregunta, ¿este té me sirve o qué debo tomar?
y le contestan, sí, este té te va a ayudar a sacar las piedras grandes si lo combinas con Yumel, que ayuda a dilatar las vías urinarias para expulsar las piedras. En caso crónico. Ujú. Y alguien más pregunta, buena tarde, ¿ayuda a mejorar la depuración de la creatinina y filtrado glomerular? Claro, la creatina que desecha el músculo, el té ayuda al riñón a desechar, a deshacer más fácil y desecharlo en la orina. Claro, la tasa de filtrado mejora aún en condiciones graves. Y este es un comentario o una pregunta del 28 de febrero del 2022. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hay inmensidad de productos que pueden sugerir que van a tener un beneficio indudable, pero yo creo que en general hay que ser precavidos con este tipo de productos. ¿Qué tan efectivos o el laboratorio Rivillo que se ubica en Puebla, Antical? No sé quién escribió, pero bueno, ahí sí desconozco a qué se refiere el Alcuri y Yerbatex de Chapingo. Ujú. Sí, no tengo conocimiento de ese producto. Hay que, hay que, hay que reconocer que muchas de las sustancias farmacológicas que utilizamos o que se utilizan a nivel médico, muchas provienen de plantas. Ujú. Y gran parte de esas sustancias pues se han desarrollado a nivel farmacológico, pero no siempre por ser natural o sí, por ser natural quiere decir que sea inocuo para la salud, ¿no? Insulina de agavidosis. Más bien es la inulina de agave, ¿no? Se utiliza mucho para la mejoría de lo que es la flora intestinal. Ajá, viene en distintos productos. También es muy común que lo encontremos con el uso de probióticos. Bien, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. No sé, José Luis, si leíste las de arribita, las preguntitas de arriba o de un poquito más arriba, o te las leo si quieres. La del Yerbatex. La de Yerbatex y la de Emprot. Ajá, les comentaba que, Ah, bueno, ok. Emprot lo produce creo que son unos nutriólogos que están en la Ciudad de México. Ellos empezaron a elaborar productos específicos para pacientes renales. Emprot, tengo entendido que es un suplemento, soporte nutricional que contiene probióticos y se utiliza para pacientes en diálisis y hemodiálisis. Más que saber si es malo o bueno, más bien tendría que estar pues indicado según las condiciones de los pacientes. Y les mencionaba que del Yerbatex de Chapingo no lo conozco, la verdad no tengo información de eso. Y Rocío, ¿Qué otra? Ajá, ándale. es cierto que las bebidas alcohólicas solo dañan al hígado, pero no, pues en general nos dañan todo, ¿no? Porque nos empezamos a marear. Pero sí, pues en general las bebidas alcohólicas, pues bueno, hay que siempre tomarlas no en exceso, como mencionan las leyendas de la cerveza. Pero creo que, bueno, en un paciente renal que tiene polifarmacia, sí, indudablemente tiene que estar fuera
de su alimentación, pues. Es muy diferente cuando quizás es un paciente que esté en etapa 3, que no hay tantas alteraciones, tantas complicaciones y que quizás se tome una cerveza al mes, no hay tanto problema. Nancy, mm, pues mira, necesitaría tal vez indagar un poquito. Desconozco por completo las fórmulas herbolarias del doctor Estrada en Chapingo. Ujú. Ya les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, pues sí, hay muchas plantas que tienen sobre todo propiedades digestivas, pero en un paciente renal que está en etapa avanzada, que tiene un filtrado glomerular, no sé, menor de 15 mililitros sobre minuto, no considero que sea de gran utilidad, sobre todo porque los tés pues contienen sustancias o solutos que finalmente el riñón debería de filtrar si funcionaran adecuadamente. ¿Recomienda algún tratamiento para evitar la acumulación de arenilla y cada cuánto tomarlo? Pues más que un tratamiento sería el consumo de líquidos. O sea, un sujeto sano debe de consumir alrededor de 1800 2000 mililitros de líquidos libres para que pues también las vías urinarias tengan esa capacidad de estar teniendo un buen flujo de orina. El té de perejil como agua de uso, ¿qué opina? Es lo mismo que les mencionaba. O sea, si es un paciente renal en etapa avanzada, lo ideal es de que no se utilicen tés muy concentrados. En ocasiones cuando les mencionan, es que me voy a tomar el té de cola de caballo, de palo azul, de gobernadora, de rompepiedras. eh, Creo que se requiere más conocimiento porque no se sabe con certeza si es la hierba fresca, si son las hojas, si son los tallos, si es la raíz, si es qué cantidad tiene que ser de X planta o X hierba, ¿no? El Y nin, la NIN, ándale, José la Luis. La nin, malteada, creo que es la malteada NIN. la niña o la nin. Eh, la La niña NIN, o pues la NIN. también es un suplemento de, no recuerdo el laboratorio, Lisa. Creo que es, permíteme, aquí lo tengo, Están igual en es de Guadalajara. Nefrópolis, creo. Ajá, de Creo que Nefrópolis. de Nefrópolis. Pues igual tengo entendido que había dos presentaciones de NIN, Ujú. que es igual un soporte nutricional o suplemento, ya sea bajo o alto en proteínas. Hasta ahí es donde me quedé yo. Ujú. Sí, sí, perfectamente. Sí, hay A uno que es ver, para prediálisis y uno para hemodiálisis. ajá. Ujú. Y dice, ¿algún tratamiento que apoya la función renal para un paciente que no es diabético, lleva dieta con nutriólogo, la hipertensión controlada, la deficiencia fue por cálculos? Pues bueno, ahí el tratamiento médico para tal vez el uso de los fármacos para si son litos pequeños que pueden ser expulsados por las vías urinarias, el consumo de líquidos, quizás su dieta que no tenga alto aporte de minerales, ya dependiendo cómo sean las características del paciente. José Mateo, un paciente de 40 a 45% de filtración. Sí, sí, sin problema. Entre mejor función renal tenga nuestro paciente, menos restricción de líquidos va a tener y va a ser menos común que presente edema o retención de líquidos. Es recomendable para niños tomar té de manzanilla en lugar de atoles o leche. Bueno, en pacientes o en pediatría no tengo mucha experiencia.
Fabiola Cataño, ¿cómo puedo ver la ponencia otra vez? Mi paciente acaba de llegar. No sé si, creo que se queda grabada, ¿verdad, Luisa? Sí, así es. Y ahorita están subiendo las pláticas de Keto Club a la página de Más Tiempo Juntos, José Luis. Es YouTube. Ahorita si quieren se los dejo ahí en el chat. Ah, Y ok. por ahí se sube todo lo que es Keto Chef, Keto Y Actívate y Keto Club. Esos tres son los que se suben. El único que no es Keto Emociones. ajá. Sí, entonces queda ya en YouTube grabado y lo puede ver las veces que quiera, no se cobra. ¿Qué más? Sí, ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que haya tomado alguna terapia alternativa que nos quiera compartir? ¿La función renal mejora o puede aumentar un poco en paciente no diabético? Sí, sí, esa es la idea de todo el tratamiento médico nutricional, que tenga una estabilidad en el filtrado glomerular o que pueda mejorar, no al 100%, pero pues sí hay mejoría en cuestiones de signos, síntomas, disminución de las toxinas, urea, ácido úrico, si es que tiene elevado el potasio o el fósforo. ¿Alguien más? Ya les mandaron el link de YouTube para que puedan ver la plática. Ahí se queda grabada y pues la pueden ver aquellas personas que no pudieron estar desde el inicio. sí, nada ¿Alguien más para más? comentarles, perdón, Sí, José sí, Luis, sí. que no se sube inmediatamente, sí tarda un poquito. Yo creo que unas 2 semanas más o menos en que como que se corta el video y lo editan y ya lo cuelgan ahora sí que lo suben a la página. Entonces sí deben esperar poquito, pero mientras pueden ir viendo las pasadas. No, no pasa de diciembre de este año, ¿verdad? De diciembre no de este año no pasa. Y nos preguntan cuáles son los estudios que debe de hacerse regularmente para ver función renal. Eh, el más sencillo, pues, es una química sanguínea de 6 elementos. Ahí viene lo que es glucosa, la urea, la creatinina, que es con la que se estima la función renal. Entonces, con ese es el más común y más accesible, pues, en cuanto a el costo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Mm, ¿Cuánta agua debe tomar una persona de 78 años con daño renal? Más bien ahí sería, digo, como experiencia con ese tipo de pacientes, ya casi no consumen agua. Ajá. Una etapa 3 considero que todavía para la edad que tiene, quizás es una etapa esperada por el proceso biológico natural. Ujú. Eh, Alrededor de 1 litro, litro 200 de líquidos libres. Líquidos libres hablamos desde lo que es agua natural, agua de sabor, una gelatina en agua, quizás una nieve, preparaciones caldosas. Y una señorita María Lourdes, Ajá. levantó la mano. No sé si quieres que le dé audio o quiere Sí, sí. decirnos algo. A ver, espérame. Le voy a mandar, señorita Lourdes, una solicitud para poner su audio. Ahí va. Bien, buenas tardes con todos. De acá de Ecuador, Guayaquil, les saludamos. Buena Eh, tarde. Le hago una consulta. ¿Es posible mantener un paciente con problema renal crónico etapa 5 con diálisis cada 8 o 10 días y mantener una nutrición netamente vegetal, sin nada de proteína? ¿Es posible manejarlo de esta forma con exámenes controlados cada 8 días, cada vez que le toca la diálisis, que no sea
semanal, 3 veces, ¿no? Realizar los estudios de laboratorio cada Cada 10 sesión. días. Cada 10 días previo a diálisis. Mantener una dieta sin proteína, solo vegetal. Ok, pues bueno, mire, nosotros acá en México como experiencia en el manejo de las dietas sin nada de proteína de origen animal, lo tratamos de hacer con precaución, sobre todo por el riesgo junto con la terapia dialítica de que se desnutre el paciente. A mi parecer no considero tan necesario que cada 10 días se le tenga que realizar el estudio de laboratorio, a menos de que la idea o si el paciente conserva la función renal residual y se busca observar si hay una mejoría y quizás retirarle el catéter, pero eh, solamente creo que sería la vigilancia de que no tenga un riesgo o una desnutrición ya como tal el paciente por la dieta sin proteína de origen animal. La proteína en sí básicamente está en la lenteja, Ajá, en lo que es natural, ¿no? Los frijoles. sí. Y también se ayuda con la ketosteril. Ah, ok, Eh, entonces lo tienen con alfa-cetoanálogo y la dieta baja en proteínas. exacto, Sí. exactamente, sí. Y gracias a Dios, por experiencia propia le puedo decir que nos ha funcionado y nos ha ido muy bien. Un paciente mayor de edad y está bien, estamos bien, gracias a Dios. Sí, la verdad es que acá igual se intentaron hacer protocolos de el uso de alfa-cetoanálogos con una dieta baja en proteínas en pacientes en hemodiálisis. Es muy complicado llevar a cabo el número esperado de sujetos para que se puedan traspolar los resultados, pero en los que llevamos el tratamiento, la verdad es de que sí les va muy bien. Tal vez no se retire el catéter, pero ya el número de sesiones de hemodiálisis pueden ser más espaciadas, 2 a la semana. Hay casos, no en la mayoría, ¿verdad? Pero sí aquellos que preservan la función renal residual y van 1 vez a la semana. Millón gracias, doctor, por la oportunidad brindada y la experiencia suya que nos ha compartido. No, Infinitamente gracias. al Dios le pague. contrario. Gracias a ustedes, un saludo. Gracias, bendición. ¿Y quién más? ¿Alguien más que tenga preguntas por acá? Y bueno, preguntaban si el filtrado, o nada más para decirles, si el filtrado es mayor, quiere decir que va mejorando el riñón. O sea, si va aumentando el filtrado, pues sí. Sí, sí, si tiene mejor filtrado glomerular o mejor función renal, la- tiene la capacidad de seguir eliminando toxinas. Inclusive hay pacientes o funciones renales. Bueno, esa es una capacidad adaptativa de los riñones. No en todos los pacientes, pero cuando los riñones pueden tener la capacidad de filtrar el potasio en una dieta común y corriente, inclusive con filtrados glomerulares menores a 10 mililitros. En ocasiones podemos tener pacientes que están en etapa 5 y no necesariamente van a cursar con hipercalemia o potasio alto. Muy bien, José Luis. Bueno, preguntaban también si un sobrepeso, pues no tan alto, dice, mido 1,60 y peso 71 kilos. ¿Ese sobrepeso me da problemas o me puede llegar a dar problemas si tengo enfermedad renal? Pues si es músculo, José, no hay problema. Ahí más bien hay que ver Sí. la composición corporal, que si el sobrepeso es a través de grasa o estás con un buen tono muscular. Eh, es más común cuando ya hay obesidad, ¿no? Que puede haber ya hiperfiltración de los riñones. Claro, este es muy interesante. Dice, si nos disponemos de un aparato especial para calcular líquidos en un paciente que tenga edema, pues ¿cómo se puede estimar el peso seco? Pues Pues es complicado. es lo más difícil. Sí.
Ni siquiera aquí, por ejemplo, en el CEAN de Pachuca, nos envían pacientes para calcular el peso seco. Lo que nosotros o en su servidor hace es tratar de realizar una historia clínica de cuándo inició la hemodiálisis, si inició con diálisis, si inició con hemodiálisis, cuántos días va a la hemodiálisis, cuál es la ganancia de peso de una sesión a otra, cuánto consume de líquidos, tratando de ser muy preciso desde que se coma, no sé, una rebanada de sandía, el vasito de agua, la gelatina, todo, para ser más puntuales en cuanto al manejo o el ajuste del peso seco. Y aún así, con todo eso, se siguen teniendo situaciones de que se hipotensan al final de la sesión, de que salen con fatiga crónica, con mucha hambre. La verdad sí es muy complicado estimar el peso seco. El peso seco es subjetivo, aunque es un dato numérico, pero es un peso en el que el paciente tiene que llegar bien a la diálisis, estar bien durante la diálisis y salir bien. ¿Y Y qué estudio nos puede ayudar a saber si la función renal ha mejorado? Ya que nos dijeron que no se debe hacer gamagrama seguido. pues como les había dicho, yo creo que con la creatinina sérica. Muy bien, José Luis. Perdón, me salté una, nada más era la de... eh, Perdón, era esta última. Ah, bueno, ¿cómo saber si un riñón está solo enfermo y se puede recuperar o ya está dañado? Mi papá tiene 70 años sin diálisis. bueno, ahí ya es un aspecto de la, un aspecto médico, ¿no? El médico tratante, pues quizá le va a ordenar algún ultrasonido para ver si hay alguna alteración a nivel de ciertas estructuras anatómicas del riñón o si es una función renal adecuada para la edad que tiene su papá. Claro que sí. Y la última, solamente la que me salté fue que dice, ya La- preguntaron sobre la inulina de agave. Bueno, es que hice insulina azul, pero me imagino que es la inulina de agave. Dice, pero tuve problemas de audio y no alcancé, perdón, a escuchar su opinión. Lourdes es lo de... Se utiliza como prebiótico, ¿no, Luisa? Sí, creo que nada más como, sí, como prebiótico, perdón, Ajá, como que es el prebiótico alimento de los probióticos, de ¿verdad? los probióticos. Ajá, sí. Entonces, pues Ujú. se ha visto que hay una mejoría en cuanto a ciertos síntomas gástricos cuando contienen la inulina de agave. Sí, claro. Ujú. Muy bien. No, pues gracias a Muchas todos gracias. ustedes. Dice Nubia, mi creatinina estaba en 8 y bajó a Mm, 5. Sí, si baja creatinina, su función renal va a mejorar. Si aumenta creatinina, la función renal va a disminuir. Y si aumenta creatinina, las toxinas van a aumentar. Entonces, eso es como que la idea de que tengan de que si baja creatinina, estoy bien, estoy mejor que antes. Ujú. así es. Pues muchas gracias, José Luis, por habernos ayudado en esta platiquita. Fue muy interesante. Creo que a todos nos gustó porque hubo muchas preguntas y muchos participantes. Sí, Luisa, no, al contrario, igual a ustedes. Gracias a todos. Lulú, Catherine, Nubia dice, es parte de sus dietas. Muchas gracias, Nudia, igualmente a ustedes. Bendiciones. Y pues igual, no sé, Luisa, si ellos tengan oportunidad de externarnos alguna charla algún tema en específico que quieran que abordemos, pues con Claro que gusto sí. lo hacemos.
Claro, sus sugerencias de qué quieren saber ustedes los pacientitos o sus familiares es muy importante para nosotros porque hacemos, Keto Club es un espacio donde podemos aprender más. Ya sabemos que Keto Chef es de recetas, Keto Actívate es de ejercicios, pero Keto Club es más como para el aprendizaje, ¿no? De temas. Y hay quienes a veces dicen, ¿sabes qué? A mí me interesa un tema sobre esto. Nos lo pueden dejar también por ahí. Aquí nos quedamos otro ratito, así que yo pues, yo me quedé aquí un ratito viendo el chat. Tú ya te puedes ir, José Luis. Y yo me quedo aquí un ratito viendo el chat por si alguien más nos comenta algún tema que quieran ver para próximos Keto Clubs, ¿no? Ahorita ya el año ya ya tenemos todo el año planeado, pero para el próximo año, si Dios quiere, estar con ustedes. Muchas gracias, José Luis, te agradezco mucho. Sí, igualmente. Que estés muy bien y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Cuídense. Hasta luego. Bye.